Tres, dos, uno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos estén viendo. Bienvenidos a un episodio más de Historias Más Allá de lo Desconocido. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a contar acerca de un don que tiene. Primero que nada, quiero presentarla. Bienvenida, Tania. Preséntate. Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Tania Janet Casillas Figueroa. ¿A qué te dedicas, Tania? Yo me dedico al gremio de la belleza y las ventas. Okay. ¿Ventas de qué? Cosméticos, ropa. Okay. ¿Tienes algún puesto en particular, algún negocio? Lo manejo desde mi domicilio. ¿Sí? Ok. ¿Algún número de teléfono que nos quieras dar o alguna red social en donde te podamos encontrar para adquirir algún producto? Muy bien. Sería en Facebook. Está como Beauty Corner. Beauty Corner. Igual les vamos a dejar ahí las redes sociales para que también la sigan y si gustan algún producto, pues me imagino que ahí tienes un catálogo, ¿no? Sí. Ok, tiene el catálogo ahí de lo que podemos encontrar en ella. Bueno, Tania, tengo yo el gusto de conocerla desde hace mucho tiempo y yo la conocí una vez que me pidió pues que le ayudara con un asunto que tenía. Y es por eso que el día de hoy le dije, pues anímate para que vengas a contarnos tu experiencia, tus historias. Tania, ¿desde cuándo empezaste con este sentido, este sexto sentido que tienes o cómo le puedes llamar tú a las experiencias que tienes? Pues mira, yo comencé cuando estaba muy pequeña, veía ciertas cosas, soñaba ciertas cosas y pasaban. Pues lo lógico y lo normal pues era que mi mamá me decía que eran mis nervios, porque era muy nerviosa, que eran mis nervios, que pues que no era así, ¿no? Pues para calmarme. Con el tiempo pensé que eso se iba a quitar y al contrario, lejos de quitarse, eso se empezó a desarrollar más y más y más. En mi adolescencia fallece un familiar. Recuerdo que yo platiqué con una de mis abuelas, mi abuela paterna, y me acuerdo que pues yo me sentía pues muy confundida porque pues eran cosas que yo experimentaba y que pues lógicamente pues no eran creíbles, ¿no? Entonces recuerdo que yo me acerqué con mi abuela paterna y yo le dije a ella que soñaba cosas que me hablaban en sueños, pero que yo tenía mucho miedo. Entonces recuerdo que ella me dijo que no tuviera miedo y que por medio de los sueños yo les preguntara qué necesitaban y que les dijera antes de dormirme que lo que me quisieran decir fuera en sueño nada más para que no me asustaran. Recuerdo que así lo hice y se entablaba conversación. Recuerdo que los mismos sueños yo les decía, ¿sí sabes que estás muerto? Y me decían que sí. Y por ejemplo me avisaban, tu tío fulanito va a fallecer o va a pasar esto, y las cosas pasaban, sí pasaban. Entonces, pero era muy difícil de entender para mí. Tuve un amigo que falleció y recuerdo que yo estaba dormida, no era tan tarde, y recuerdo que yo lo vi parado frente a mi cama y después sentí como si alguien me estuviera como intentando ahorcar. Entonces yo vi la cara de esa persona. Eso, lógicamente yo me asusté mucho porque pues no sabía cómo manejarlo y así, ¿no? Pues, me quedaba muy lejos, la verdad. Entonces yo pues por ende estiré mi mano y empecé a golpear como la base de la cama, pero pues no me escuchaban, ¿no? Hasta que por azares entró una sobrina y sin querer prendió la luz y sentí que me soltaron. Recuerdo que me agarré llorando, recuerdo que fui y le dije a mi mamá y mi mamá me dijo pues que había sido un sueño, que era una pesadilla. Recuerdo sentir claramente que me ardía mucho esta parte y sí se veía como si alguien se hubiera cargado sobre mí. ¿Te quedó marca? Sí. ¿Sí te quedó alguna marca? Entonces, pues era muy confuso para mí porque yo decía, pues realmente es mi imaginación o qué está pasando. El caso es que pues yo pues sentía mucho miedo. También quisiera mencionarte que fui una persona que jamás quiso pisar, por ejemplo, el panteón o así, porque si iba yo veía muchas cosas. Entonces yo me sentía como muy insegura en esos aspectos. Okay. Entonces todo empezó desde los sueños, pero vamos a esto. Tú sabías, o sea, ya en el sueño, porque a muchas personas les ha pasado, estando dentro del sueño,
estás consciente de que estás soñando, ¿sí? Así es. He escuchado personas que dicen que no lo sienten así, dicen, no, es que pues yo sueño y pues lo que sueño. Pero sí hay personas, a mí también me ha pasado, que estamos conscientes dentro del sueño y decimos, es que estoy soñando. Y hacemos de repente del sueño lo que queremos, ¿sí? Entonces, pero tú no podías controlar en ese momento esa parte del sueño. O sea, No. nada más podías hablar con ellos y darles como Sí, ese incluso mensaje. yo los veía como pasar normal y yo me escondía. Me agachaba para que no me vieran y ni siquiera volteaba el familiar a verme y hace cuenta que me decía, estás escondida en tal lado. Entonces yo me levantaba con miedo, Ajá. pero me levantaba y yo le decía, ¿sí sabes que estás muerto? Y me decía, sí. Y ya me empezaba a decir lo que me quería decir. Ok, sí, pues ya o sea, eras el medio para el mensaje. Así es. Sí, sí, eras un medio para el mensaje de ellos. Fíjate, de ahí, esto estamos hablando en tu niñez, Así es. ¿sí? En la parte de la adolescencia, ¿aumentó este sentido o disminuyó? No, aumentó. Sí. Aumentó mucho, como dije, me era muy difícil como controlarlo, no sabía cómo controlarlo, no sabía cómo actuar. Muchas veces yo me decía a mí misma que sí, que era mi mente, que era mi mente, que así trataba como de que, De evadirlo. sí, de evadirlo, evitarlo, ajá. pero veía muchas cosas, la verdad, veía muchas cosas y pues para mí era muy difícil. En esa etapa, ¿qué es lo más fuerte que viviste? En esa etapa, De tu etapa de adolescencia, porque yo creo que todos en la etapa de la adolescencia éramos muy rebeldes. sí, Todos así. éramos muy rebeldes. Yo creo que no hubo persona que no fue rebelde en su etapa de adolescencia, pero imagínate estar en esa etapa en la que pues nos vale todo, pero también tener ese tipo de dones, o sea, es una cuestión de equilibrar las dos cosas, ¿no? Así es. Pues en ese momento yo tenía cierto novio, recuerdo que se murió de forma muy fea, se murió, y yo ya había terminado con él, y recuerdo que yo lo vi, unos días antes él fue y me dijo que él se iba a morir, y yo me quedé así como, y cuando se murió, yo supe que se murió porque me desperté en la madrugada porque yo oía como que me hablaban y abrí los ojos y estaba él. Yo compartía cuarto con mi hermana en ese tiempo. Y estaba él parado y me acuerdo que él me decía que yo me iba a ir con él. Yo le decía que no. Yo le decía que Pero yo no me quería ir. ¿cómo es que llega a decirte eso? O sea, una plática y él así como que vagamente lo comenta o te Él, lo afirmó. cuando yo terminé con él, fue por otras cuestiones, pero tuvimos muy buena relación. Entonces, él me decía que yo tenía la libertad de andar con quien quisiera, pero que lo único que él me pedía era que me esperara a que él no estuviera. Entonces, de hecho, quería yo como entablar como alguna relación y si había como problema en cuestión de él. Ajá. Sí, sí, como que sí buscaba eso como de que no anduviera como con alguien. Okay. ¿Y tú le comentaste a alguien eso que te pasó? A una comadre que tengo, mi ¿Sí? comadre Eva, sí, que es una de mis amigas, sí, a ella se lo platiqué. De hecho, otro día yo me levanto con esa sensación bien extraña, me voy a trabajar, en ese tiempo yo era secretaria en una carpintería, me voy a trabajar y yo tenía amistad con un primo de él. Recuerdo que él me habló y me dijo, te tengo que marcar, y yo le dije que sí, me dice, es fulanito, y como que yo sentí, cuando yo contesto el teléfono, él me dice, ¿sabes qué? Se acaba de morir, así, ¿sabes? Entonces, yo ya le había mandado mensaje a él y le dije, ¿sabes qué? Me pasó algo bien raro anoche, así, así, así. Entonces fue como que la confirmación. Ajá. Wow, me imagino que debe haber sido muy fuerte para ti. Sí. Muy, muy fuerte. De ahí, pues me imagino que tus dones, ¿cómo los trataste de controlar o qué es lo que más, qué es lo que más se presentaba en tu vida? Pues normalmente veía como cosas que se me aparecían, que no eran muy gratas y me asustaban, obviamente. Yo llegué a hablar con un padre que había, el padre César, yo hablaba mucho con ese padre. Yo le comentaba, él me decía que a veces por todos los pecados que cometemos y lo que hacemos, pues se abren puertas y así, pero pues que yo me encomendara mucho a Dios, que le pidiera perdón y pues que, pues eso, cada que yo viera algo que yo le clamara a Dios, pues para
para sentirme yo bien, tranquila y pues para que Dios me protegiera, que yo tuviera presente pues que Dios siempre me iba a proteger y pues lo estuve sobrellevando esos años solamente. Ok, pero sí te encomendaste, sí llevaste tú ese camino. Sí, no era una persona muy religiosa, sí, siempre he creído en Dios, pero no era una persona muy religiosa, no era una persona como que estuviera todo el tiempo como en templos, en misas, la verdad era como una relación muy superficial, tradicional, que es lo que te inculcan. Uh-huh. Entonces, pues me funcionaba de momento. Ok, pero nunca te acercaste, o sea, por ejemplo, te acercaste a la iglesia, pero no te acercaste a alguien más, a alguien que se dedicara, no sé, a algo espiritual. Platicaba con una madrina que tengo, ella es cristiana, tiene muchos años siendo cristiana, yo platicaba con ella mis experiencias y ella duró muchos años, más de 10 años invitándome a la iglesia donde ella iba y ella me decía, vamos hija, mira esto, le platicaba todo lo que pasaba, todo lo que veía, y yo le decía siempre, yo sé que va a pensar que estoy loca, pero es de verdad, no es mi cabeza, o sea, es de verdad. Y ella me decía, yo te creo porque si yo te dijera todas las cosas que yo veo en la iglesia, tú eres la que no me creería, tú eres la que pensaría que yo estoy loca. Y duró muchos años, la verdad, yo no fui a la iglesia, decía que iba a ir, pero realmente no fui. Cuando cumplo cierta edad, pasa un suceso en mi vida donde, pues, como te dije, yo creí en Dios, más yo siempre decía que Dios no quería nada conmigo. O sea, Él existía, Él estaba, pero Él no quería nada conmigo. Yo decía así, ¿no? Entonces, recuerdo que pasa ese suceso y recuerdo que yo oí que alguien me habló, pero cuando me hablaron hubo algo que me llamó mucho la atención. Para eso, pues yo desperté. Este suceso había sido temprano, despierto y era noche. Y yo me quedé con eso, como que es que quién me habló, y es que quién me habló, y traía como eso, ¿no? Me dijo ciertas cosas que me hicieron como sacudirme mucho. Yo empecé a investigar, nuevamente fui a donde el padre César, fui con otras amistades que tenía en otras religiones porque yo quería respuestas. Sentí que no las encontré, entonces fue como que solté. O sea, yo llegué y yo les decía, es que me pasó tal cosa y vi tal cosa y así, y era como, ¿de qué me hablas, no? Sí, muchas veces nos pasa, bueno, le pasa a muchas personas que tienen algunos dones, que les platicas a otras personas y obviamente, pues como no están conectadas también con esto, pues no, ahora sí que lo juzgan de loco a uno. Sí. Entonces, a mí me llamaba la atención porque yo decía, son personas que están con Dios y como que si yo les estoy expresando que estoy viendo ciertas cosas que van relacionadas, o sea, como me dicen como que, ¿de qué me hablas, no? O sea, yo decía, pues, ¿que acaso ellos no ven, no? Que están más cerca. A lo mejor es eso, como ellos no han tenido la experiencia o una experiencia fuerte como la tuya, pues te juzgaban o, sí, o sea, no pensaban que fuera real. Que era otra cosa. Pasan muchos años y Dios siempre tiene como, siento yo, el camino justo, el camino trazado, los tiempos. Me voy a vivir un tiempo a Guadalajara y estando allá empieza a surgir otra vez eso de la iglesia y de la iglesia. Me vengo a vivir nuevamente para acá, para Sayula, y entonces me empiezan a pasar otras cosas. Tenía una amistad con mi esposo, bueno, en ese tiempo era mi amigo, y empezamos a hablar ciertas cosas. Él también cercano a una iglesia cristiana y yo le empiezo a contar ciertas cosas. Y recuerdo que era una etapa muy difícil para mí. Entonces, me empezaron a invitar y empecé a tener como cierto desespero, como me sentía mal, vaya. Entonces, voy y dije, bueno, pues ya hice de todo, ¿no? Pues voy. Entonces, fui, la verdad, así como que llegué y la verdad fue así como que dije, no. Y sentí como muchas ganas de irme. Y me acuerdo que cuando me iba a ir, se acercaron y me dijeron, no, espérate, ya casi se va a terminar. Y pues no era cierto, ¿no? De hecho, me dijeron, ya viene para acá tu madrina. Y no, pues también nunca llegó. Entonces, me esperé. Me decían que me sentara y yo no me quería sentar, o sea, yo me sentía incómoda, yo sentía muchas ganas como de irme. No era tu lugar. No era tu lugar. Entonces, me acuerdo que apagaron la luz
Y yo estaba viendo a todas las personas al frente de mí. Yo estaba en la parte de atrás, pero yo estaba sola. Y atrás de mí estaban estas servidoras. Pues yo no conocía a nadie. El caso es que apagan la luz, y cuando apagan la luz, me dicen, cierra tus ojos, van a orar, cierra tus ojos. Y pues yo bien negativa, ¿no? Yo decía, ¿yo para qué voy a cerrar los ojos? Entonces, pues haz de cuenta que apagan la luz, y cuando apagan la luz yo vi como algo como que me encandiló. Yo estaba así volteada y sentí como que de reojo algo me encandiló mucho. Entonces volteé, y cuando yo volteé, yo vi que alguien venía hacia mí con una ropa blanca, muy, muy brillosa. Entonces me llamó la atención, pero yo dije, ay, qué fosforescente. Y yo quería verle la cara para ver quién era, pero yo no le pude ver la cara porque estaba muy oscuro. Entonces, pues yo me volteo y veo a esta persona, por decirlo así, veo a esta persona detrás de mí, me toca aquí en el hombro y me dice, cierra los ojos. Entonces, pues yo cierro los ojos, y cuando cierro los ojos yo empecé a ver muchas cosas, y a mí eso me llamó mucho la atención. Entonces abrí los ojos y volteé. Me dice, ponte de rodillas. Y yo era alguien muy soberbia, la verdad. O sea, yo, como te dije, yo decía, ok, está Dios, pero yo no tengo por qué ponerme de rodillas, porque pues Dios es hombre, porque me voy a arrodillar, ¿no? Esas eran mis ideas. Entonces recuerdo que yo me puse de rodillas, no cuestioné nada, me puse de rodillas, y cuando me puse de rodillas yo empecé a sentir bien muchas cosas. Y empecé a llorar muchísimo, pero mi llanto era muy diferente a otras veces, porque yo lloraba mucho, pero no sentía ese desahogo, al contrario, sentía como más dolor. Y me acuerdo que lloraba como una niña chiquita, y yo sentía como algo iba saliendo dentro de mí, yo sentía. Y me acuerdo que volteé y no había nadie atrás de mí. Volví a cerrar los ojos y yo seguía viendo que estaba alguien tocándome con su mano aquí, y yo volví a voltear y no había nadie. Entonces ya en eso sentí como un aire muy, muy fuerte, porque de estar de rodillas me fui para atrás. Y recuerdo que volteé a ver como, ¿quién? Y yo me empecé a sentir como bien rara, porque yo decía, yo las veía todas ahí al frente en su onda, y yo decía, o sea, yo volteaba y yo decía, nadie se está dando cuenta de este aire tan fuerte, o sea, lo que está pasando. O sea, yo decía, ¿qué está pasando? Pues yo no dejaba de llorar, ¿no? Se terminó eso, se acercaron conmigo y todo, salí, la verdad salí inconsolable, y recuerdo que yo empecé a platicar con mi esposo, y yo le dije a él en la camioneta, le dije, es que ¿sabes qué? Pasó esto y esto y esto. Yo le abrí mi corazón y le dije qué situaciones traía, lo que había pasado, lo que venía cargando y qué era lo que me tenía así. Entonces, quise como seguir cerca, pero también a la vez me empezó a dar miedo, porque recuerdo que ese día hablamos hasta muy tarde por teléfono, y recuerdo que estábamos hablando y se oían bien muchas cosas en la llamada, y la verdad me dio miedo. Ok, a ver, cuando se te acerca a este ser, que cierras tú los ojos, ¿qué es lo que ves? Parpadeo, o sea, ¿ves flashazos, ves imágenes, o ves como si fuera una película, o qué es lo que veías? Mira, en ese momento yo veía a una persona atrás de mí. Yo lo veía poner su mano, y yo veía que algo salía de su mano, algo, como cuando estás en el agua, como algo dorado, pero como si estuviera en el agua. Hacía esto y entraba en mí. Y entonces era cuando te digo que yo sentía como que algo salía en mí. O sea, yo sentía que eso me tocaba, y cuando yo lloraba yo sentía como algo salía. ¿Emociones no sentías como tristeza, dolor o...? No, porque sentía como alivio, sentía como descanso en mi alma. Ok, entonces el llanto nada más fue como algo que hizo tu cuerpo, inconsciente, se podría decir inconsciente, pero era por la energía que estaba entrando. Así es, y sentía mucho hormigueo en todo mi cuerpo. De hecho, yo tenía los dedos torcidos. O sea, era algo que yo sentía que no aguantaba. Ok. Y ya llegas entonces con tu esposo, más bien hablas por teléfono con él y le empiezo a platicar, ya él igual me comparte su experiencia, entonces, porque le dije lo mismo, a lo mejor no me vas a creer, pero mira, así, así, esa. Ya él me dice que sí, que es algo que se experimenta, y pues me emocionó mucho, pero me empiezan a pasar ciertas cosas, ciertas manifestaciones, que como dije, pues era muy miedosa, entonces la verdad yo sí fue así como de que dije, no, ya, o sea, ya, no quise saber nada.
Pasa el tiempo y pues tenemos nuestra relación. Quedo embarazada, nos vamos a vivir juntos y entonces me vuelven a invitar estando embarazada, vuelvo a ir y es lo mismo, muy bonito y todo, pero como tenía muchos malestares en mi embarazo, entonces decidí como esperarme a que pasara esa cuestión. Recuerdo que me alivié de mi hija, estaba en la casa de mi mamá. La verdad fue un embarazo muy complicado, entonces pues no podía moverme, la verdad. Entonces estaba acostada, igual no era tan tarde, y me acuerdo que él antes, 2 días antes, él había puesto en la televisión algo de que oí que decía que el libro de la vida, y casi siempre cuando él me tocaba esos temas, la verdad, yo era así como de que, pues no quería saber, ¿no? Ajá. Entonces, me acuerdo que me movió mucho cuando esa palabra, no sé por qué, como que me movió mucho. Resonó. Y yo le pregunté al que qué era eso. Y él se quedó así como extrañado y me empezó a explicar que era el libro de la vida, cuando tu nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces ya me explica, pues, que es algo que Dios hace cuando tú lo recibes en tu corazón. Y ya me empieza a explicar todo eso y yo me quedo con eso. Pasan 2 días, te digo, estaba yo acostada y pues yo no me podía mover. Estando acostada, yo escucho que me habla un hombre y entonces me dice, hey, ve mañana a la iglesia porque te tengo un regalo. Entonces yo me di el levantón, o sea, yo me senté, y yo volteé y lo desperté. Le empecé así a golpear para que se levantara y yo le decía, me habló, yo le decía. ¿Emocionada o...? Emocionada, porque esa voz fue la que yo escuché en esa etapa que te mencioné hace rato, que te estoy hablando de que ya habían pasado más de 10 años. Y volviste a escuchar la voz. Exacto, porque como te dije, era algo que yo anduve buscando y yo nunca encontré. Entonces yo estaba muy emocionada y yo le decía, ya me habló, me dijo que tiene un regalo para mí. A esa hora le hablé a mi madrina, le dije, otra amiga que tenía que había sido convertida al cristianismo, que no era de aquí, era de Guadalajara, y ella me dijo, pues es Dios, te está buscando, ve. Y me acuerdo que nos fuimos a mi casa y me decían que no fuera, quedaron de pasar por mí, todo se interpuso, no pude ir, y me decían, no, pues así, porque como yo no podía caminar, tenía mis heridas y traía a mi bebita, pues yo tenía 9 días de aliviada, y me acuerdo que yo les dije, así se venga el diluvio, yo voy a llegar, porque me habló y yo voy a ir. Y me acuerdo que llegué, ya habían empezado, ya casi se terminaba y me acuerdo que llegué y pues yo llegué y pues yo no sabía qué y me acuerdo que yo les dije en la entrada eso, es que alguien me habló y me dijo que viniera porque me tenía un regalo. Yo todavía no entendía como de cargos ahí ni nada, era la pastora, me dice, sí, pásate adelante, tú eres su invitada especial. Me puse donde mismo, yo me quedé así como de que, pues, ¿qué, no? Sí, pues sí. Y pues no sabía, pues, qué hacer o cómo, o qué esperar, porque pues yo no veía a nadie, no nada. Y pues ya estaban por terminar y me acuerdo que pues yo cerré mis ojos y yo le dije, pues aquí estoy. Tú dijiste que viniera y aquí estoy. Y pues no sentía como respuesta. Entonces recordé lo de esa vez que fui, entonces me volví a poner de rodillas. Me puse de rodillas y cuando me puse de rodillas, vi una mano, y el dedo, bueno, la mano estaba así, el dedo hizo esto, tocó aquí. Y cuando tocó aquí, yo empecé a ver muchas cosas, y fue lo mismo, o sea, vi muchísimas cosas de verdad bien bonitas, y pues yo estaba bien impactada. Empecé a oír muchas cosas, o sea, haz de cuenta como que si hubiera dejado de estar donde yo estaba, como si estuviera yo en otro lugar de verdad. Cuando terminamos, pues yo vine emocionada, yo les conté y ya me empezaron a decir, pues que sí, pues que eran cuestiones sobrenaturales que pasaban. Recuerdo que llegué bien emocionada a mi casa, y todo el camino, porque yo decía, ay, wow, no, qué padre, o sea, sí, basándome en lo bonito. Fuerte. Así es, basándome en lo bonito. Me acuerdo que no me fui a dormir, y yo estaba ahí en la sala y yo, ay, me voy a volver a poner de rodillas para volver a sentir. Y y pues que me llega el susto, la verdad, que me llega el susto porque hice eso y yo oía como que alguien como cuchicheaba afuera. Mi casa está muy chiquita y se oía en la ventana como que alguien hacía shh,
Y yo decía, ay, ¿quién está hablando, no? ¿Quién está murmurando que no me deja concentrarme? Y oía. Y yo decía, pues, ¿quién está hablando? Y me acuerdo que yo me asomé para ver quién era. Y yo me asomaba y yo oía, pero yo no veía a nadie más que unos perros que saben andar ahí. Y otra vez me daba la vuelta y otra vez, pero si ya bien cerquita. Y me asomo yo a la ventana, hago esto y me asomo a la ventana. Y cuando yo me asomo a la ventana, yo veo que uno de los perros que estaba apartado de este lado estaba haciendo ese ruido, como shh. Entonces yo dije, ¿es el perro? Entonces haz de cuenta que yo hago esto para acercarme como para querer entender. Y cuando hago eso, yo empiezo a oír lo que estaba diciendo. Entonces yo me asusté. Sí, Porque pues sí, me imagino. Porque no eran cosas buenas lo que oí. Entonces yo me asusté bien mucho me asusté mucho. Y me acuerdo que me fui al cuarto y yo desperté a mi esposo y estaba bien asustada. Y pues de ahí para acá hubo como más manifestaciones en ese aspecto, no solo buenas, sino negativas también. Ah, de ahí empezó ya Así otras cuestiones. Ok. Pues, sí, bueno, hemos escuchado porque tenemos un amigo todos aquí en común que también es de la religión y también una vez yo platicando con él, él decía que o nos platicaban que ponían una línea, no me acuerdo realmente cómo, pero en una línea y pasabas y se empezaba a sentir como una cierta energía que era con la que trabajaban ellos. Pero, ¿qué será? No puedo, o no me imagino qué es lo que pasó, o si algo más empezó como a... Cuando las personas, por ejemplo, están muy apegadas a la religión, regularmente se dice que son las personas más atacadas en lo negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los que están más cercanos a Dios. Muchas veces pensamos que las personas que se meten en cosas de ocultismo o cosas de esas son las más atacadas, pero no realmente las personas, eso es lo que se dice, no tengo yo la verdad absoluta, que las personas que son más acercadas a Dios son las que son más atacadas. ¿Por qué? Pues obviamente porque los quieren jalar para otro lado. Uh-huh. Entonces yo imagino que eso de haber visto el perro fue como que la primera señal para, ahora sí que ya fue cuando te empezaron a atacar a ti. ¿Y de ahí empezó algo más fuerte o...? Se empezaron a manifestar más cosas en la casa. Recuerdo que, por ejemplo, iba saliendo y sentía como, no veía a alguien, pero sentía como alguien parado en la puerta y como que me regresaba. En ese tiempo iba y le ayudaba a mi mamá en su casa y era lo mismo, estaba y me bajaba en la música, me arrimaba para subirle y sentía como alguien estaba y yo pues me hacía así como disimulada y pasaba por un lado, ¿no? Fueron tiempos muy pesados para mí porque se vinieron muchas cosas y yo realmente yo no sabía cómo manejarlo. Por ejemplo, soñaba cosas y pasaban. Empezaba a oír personas como platicando y de repente las empezaba como a ver, pero no las conocía. Y pues yo todo lo que veía yo se los compartía en la iglesia y en cuestión de días, ni siquiera más, en cuestión de días pasaba o llegaban las personas, o sea, tal cual me pasaba, o sea, o soñaba o veía o pasaba por ciertos lugares y luego de repente me entraba como cierta náusea y luego yo decía, es que aquí echaron esto y lo otro y yo decía, ¿yo cómo sé eso, no? Uh-huh. Me tocó también ver a personas que estaba así, se empezó a hacer como más fuerte esa voz dentro de mí, de Dios, de decir, por ejemplo, ir caminando y pues yo no conozco a esa persona que va pasando, pero era como, regrésate y órale porque le dieron de comer tal cosa y así, así, así. Y me tocó acercarme, decirle a la persona que si me dejaba orar. Obviamente había gente que decía que sí, había gente incrédula. Sí. Se le oraba y yo veía cómo vomitaban algo. ¿Sí me entiendes? Ajá, es que te comiste esto así y así, vomitaban. Y ya, por ejemplo, me decían, me dieron esto. Por ejemplo, mi suegra me acaba de llevar tal cosa o así, cosas así, ¿no? Tuve una experiencia también con unas personas que venden tacos por la salida, que igual yo me fui a cenar normal, estábamos ahí sentados y y de repente fue así como que párate y ora por su negocio, por tal cosa y diles esto. Casi siempre es como muy exacto, como de que a tal persona. Entonces me acuerdo que yo le decía, ¿pero a quién? ¿A quién? Porque había 4 personas y yo, ¿pero a quién? Le decía. Y me decía, tú párate.
Y yo, ¿pero a quién? Tú párate. Y la verdad sí me dio mucho nervio porque al principio era como con misma gente cristiana y pues era ocasional con gente de fuera, pero ahí pues ya era más directo. Recuerdo que me paré y yo le dije a las personas que si me daban permiso de orar por su negocio y la verdad fue así como de que, ¿qué? Y yo que si me dejan orar por su negocio y recuerdo que hasta me dijeron, eso, sí, así como, Sí, y yo está hasta, bien. sí, o sea, normalmente cuando orábamos por un negocio, pues no sé, les tomábamos la mano y así, y me acuerdo que pues literal no me pelaron, o sea, ellos me dieron la espalda y ellos siguieron haciendo lo suyo, ¿no? O sea, no me pelaron. Y la verdad me sentí bien nerviosa y hasta como que dudé. Y me puse a orar y cuando me puso a orar me empezó a decir así cosas de que dile que en la madrugada estuvo a tal hora y me pidió esto y estaba vestida así, así, no sé qué. Entonces yo empiezo a decir, yo les digo así, le digo, no sé para quién es esto, pero yo empiezo a decir lo que me está diciendo. Y cuando yo digo eso, haz de cuenta que la muchacha que era la mesera hace esto, la muchacha que estaba preparando se queda así, se agarra llorando y el muchacho que es su esposo igual bien impactado. Y ella voltea y me empieza a decir, ella empieza a llorar y empieza a decir, mi Dios no me deja, es que ya menciona qué situación traía, menciona lo que ella le estaba pidiendo y sí coincidió con lo que le estaba diciendo, ¿sí me entiendes? O sea, de hecho ella dice, ni siquiera él estaba presente. O sea, el esposo, ¿sí me entiendes? Esa es otra parte. Cuando Dios te habla y te dice algo, Él es bien específico con lo que te dice, para que no haya manera de que digas, lo estoy inventando, o no es cierto, o no, que no le refutes. Su verdad es su verdad. Él es muy específico cuando Él te dice algo. Fíjate qué bonito. Sí, la verdad que sí. La verdad ese día yo me vine, pues muy contenta. A mí todo eso me llena mucho, porque para mí es muy bonito que la gente vea que Dios existe, que Dios no es lejano, que pues normalmente se nos enseña como que Dios está en el cielo y pues no se escucha, pero Él está en el cielo. Pero es bonito cuando tú te das cuenta que Dios no está en el cielo, o sea, que Dios está aquí, que Dios está presente, que Dios sí te está escuchando, aunque muchas veces digan, es que no es cierto, es que es fanatismo, es que eso no existe, es que, o sea, existe, sí existe. Y así como existe Dios, pues existe la maldad también. También Sí. existe. Fíjate, yo encontré, tengo dos chicas que una vez me hablaron para hacerles una limpia y yo recuerdo que una de ellas me mencionó, me dijo, Tania, dice, yo la conozco, dice, yo la conocí por esta situación, dice, yo me acuerdo que llegó y una vez llegó y me dijo así, así, dice, yo no la conocía, dice, llegó y me dijo, me dijo palabras, sí me platicó bien lo que pasó, dice, me dijo palabras, dice, muy exactas de lo que me estaba pasando y me decía que Dios me estaba mandando ese mensaje. Dice, te lo juro, Tere, que duré una semana que no podía creerlo, no podía dormir. Dice, y desde entonces Tania ha sido mi amiga y para todo, dice, pues yo trato, dice, es como un consuelo para mí. Y es eso, a veces somos consuelo para unas personas, pero a ti te siguen atacando. Sí, así es. Sigue siendo muy atacada Sí, también. hay mucho ataque en esa cuestión, hay mucho ataque, como dices tú, lógicamente, mientras tú estás en lo malo, pues todo bien, ¿no? Pero cuando tú quieres hacer un cambio, cuando tú quieres hacer las cosas bien, cuando tú quieres dejar cosas y quieres acercarte a Dios, obviamente se levantan muchas cosas. Sobre todo, lo más fuerte es cuando tu familia es usada para esos ataques. La gente cercana a ti es usada, la gente que más quieres, la gente con la que te rodeas. Literal, es como que te pusieran algo y apestaras y la gente se retira de ti sin razón. Así como llega también gente que no conoces y que empiezas a conectar porque te empiezas a dar cuenta cuando ya empieza a pasar todo esto, empiezas a ver que son personas que traen heridas similares. Se menciona mucho, ahí se nos enseñó mucho eso, de que Dios usa tus heridas. A veces no entendemos por qué nos pasan las cosas y pues Dios no las provoca, no, pero Dios siempre usa todo a su favor. Entonces, Dios usa tus heridas para que otras personas sean sanadas. Y yo siento que no hay mejor empatía hacia una persona que cuando tú realmente viviste algo similar. Exacto. De ahí me tocó después conocerte porque ya te conocía de años atrás y te volví a ver cuando también me dijiste, ayúdame, quiero saber cómo es que puedo yo
controlar esto, porque ya sentías que ya no lo podías controlar, ya eran los ataques más fuertes y me dijiste, es que no puedo controlarlos, no sé qué hacer, ¿cómo le hago? Y ahí fue cuando yo volví, ahora sí que entrar en tu vida, después de muchos años, volví a entrar en tu vida y te acercaste acá, que te invité yo acá a las clases, te dije, a veces sí es bueno conocer varios lados de varias caras de la moneda. Ya conociste la parte de la religión, vámonos a la parte espiritual. Vámonos ahora a la parte espiritual. Y fue cuando llegaste aquí al círculo de autoconocimiento con nosotros. Así es, pues igual como menciono, pues eran muchos dones, era mucho poder, era mucho de todo, desbordado. No sabía yo cuál era el control, no sabía yo cuál era la línea, no sabía qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo. La verdad, todo este proceso fue muy difícil para mí porque todo fue sobrecaída, 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 sobrecaída. Literal, aprender a la mala. Era, claro, servir a Dios en cuestión de que otras personas sanaran o recibieran algo, pero era a costa de yo cargarme, de yo ponerme mal. Yo podía orarle a una persona y la persona se iba bien a gusto y yo literal, yo quedaba tirada y podía durar hasta 3 días muy mal. O sea, porque vas absorbiendo todo eso. Igual es lo mismo, cuando tú tratas de ayudar a las personas a ser liberadas, es lo mismo, todo lo que traen te ataca. Entonces, eran más manifestaciones, eran más cosas, y yo me sentía como que yo no tenía herramientas. Claro, pues se menciona, ¿no? Pues si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero eran situaciones donde recuerdo que a veces me decían, pues si ya no quieres ver cosas, cierra los ojos, y yo la verdad sentía hasta coraje porque yo decía, ¿cuál así de fácil? Cerraba los ojos y era como que se me ponían aquí y me decían, te estoy viendo y yo sé que me ves. Entonces yo empecé a distanciarme más todavía de lugares donde había mucha gente, porque la verdad yo no aguantaba. Porque llegaba y yo veía cómo se manifestaba mucha cosa, yo veía cómo se empezaban a como acercar, como a querer entablar conversación, y lo único que yo tenía claro, como se me enseñó en la iglesia, era que yo no tenía que entablar conversación con eso que yo veía, porque estaba prohibido. Entonces, pues no quería abrir puertas, pero al final yo estaba bien cargada, bien lastimada, bien desgastada. Yo lloraba y yo le decía a Dios, yo pensé que me lo ibas a quitar y no me lo quitaste. Entonces yo le decía pues que yo quería pues que ya se acabara, o sea, que ya me lo quitara y que ya se acabara. Y pues que yo no lo quería y pues no me lo quitó. Ahí sigue. Ahí sigue. Okay. Solamente sí, pues ya poco a poco lo he entendido más, porque pues también lo que se desconoce te asusta. Lo he entendido más, yo siempre te voy a agradecer eso, el hecho de que me hayas tendido la mano, que me hayan recibido, que me estén enseñando a entender, a aprender, a ver cómo me tengo que proteger. Ya no me pongo como me ponía, ya puedo como ver un poquito de luz en ese aspecto, y pues más que nada eso, cómo contener, cómo usar lo que es, lo que se porta y la responsabilidad que hay en lo que uno tiene. Sí, sí, porque es mucha responsabilidad. Fíjate que es bonito saber que somos poquitos, somos muy pocos los que de repente sí queremos entender este lado espiritual o que nos acercamos, porque muchas veces no encontramos el lugar en donde podemos liberarnos de ese tipo de cosas. Y obviamente ahorita por internet pues vemos muchas cosas, que para liberarte, que para hacerte limpias, que para cosas de esas, pero el encontrar una familia, porque nosotros, bueno, al menos nosotros ya en el equipo nos vemos como una familia en donde podamos aprender todo eso para que todas esas cargas energéticas que traemos poderlas soltar, es como nuestra zona de confort, ¿no? No es nuestra zona de confort, es un espacio seguro para nosotros. Y el encontrar personas que tienen dones como los tuyos, para nosotros es magnífico porque además de que aprendemos de ustedes, aprendemos muchísimo de ustedes. No todos tenemos un don abierto, pero aprendemos de ustedes y ustedes aprenden también de las técnicas que tenemos nosotros para podernos descargar, para podernos limpiar. Y es un cúmulo de muchas enseñanzas y muchas prácticas que tenemos todos juntos, que no podemos decir, es que nosotros como no creemos en Dios, es que nosotros como aquí pues tenemos compañeros que son cristianos, tenemos católicos, tenemos paganos,
hay quienes son dualistas, o sea, tenemos aquí en este círculo de todos, aprendemos de todos, y eso es lo más bonito. Y una de las cosas que me gustó mucho fue cuando logré como conectar en ese aspecto. Conozco a esta persona que es parte de este grupo y empezamos como a compartir yo tengo un don similar y yo también veo esto y a mí también me han dicho loco y ya sabes, ¿no? Entonces es como que dices tú, ay, qué chido, ¿no? O sea, No y me soy acuerdo nada que le yo. dije, yo sabía que no estaba loca. No soy nada más yo, no soy yo solo. Así, pues muy bonitas tus experiencias, Tania, fíjate, desde muy pequeña y encontrar ahora sí que un espacio o un lugar en el que pues estás todavía de ese lado religioso, pero también estás de este lado espiritual, es un equilibrio que a ti te va a ayudar muchísimo. Así Muchísimo, es, y pues muchísimo. como dije, pues al final pues todos fuimos creados para servir, para ayudar. Hay que tener bien claro el lugar, cómo, porque no todos los lugares son buenos, o no todo es bueno, hay que ver qué nos sirve, qué desechamos, y pues hacer las cosas porque los dones son para eso. Y otra cosa pues también es, se tiene como la idea de que, pues ya muy espiritual, ¿no? Pues no, o sea, no eres perfecto, o sea, eres espiritual, pero te sigues enojando, te siguen pasando situaciones. Puedes ser muy espiritual y tener mucha conexión y no por eso eres rico o tienes muchas cosas o cosas así, ¿no? O sea, todo es muy diferente en esa cuestión, pero ahí es la diferencia, ¿no? A lo mejor no somos perfectos, pero tampoco somos las personas que fuimos ayer. Entonces, cada uno sabe los cambios que ha hecho, el esfuerzo que tenemos. Es muy difícil romper patrones de generación porque hay lealtades familiares y eso es algo muy fuerte, es lo más pesado que tenemos. Entonces, pues obviamente nunca vas a ser bien visto, ¿no? Y pues somos personas, pues cometemos errores como todos, tampoco somos quienes para estar juzgando a nadie, simplemente pues tratamos de aportar un poquito de lo que no tenemos y de lo que sí recibimos también. Claro que sí. Muchísimas gracias, Tania. Sí, la verdad tenía ya días diciéndole, vamos a grabar y me gustaría que compartieras tu experiencia. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y ya sabes, aquí también, igual si en algún otro momento nos quieres contar más historias porque te van a llegar más historias, claro que sí, eres muy bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. ¿Nos recuerdas tu red social de Facebook para En Facebook es Beauty Corner, es Rincón de Belleza y mi teléfono es 342-1210-599. Estoy por Villas de Alameda para servirles. Claro que sí, maquillaje, Maquillaje, peinado, diseño de cejas, henna en labios, uñas. Un sinfín, tiene muchísimas cosas, para que sí, sigan su página para cuando nos queramos ver más bonitas aún. Ahí está Tania para ayudarnos. Muchísimas gracias y ya saben, si tienen también ustedes alguna historia que contarnos, este espacio es para ustedes. Nos vemos. Corte.